Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, sean bienvenidos a esta edición del devocional. Quiero compartir con ustedes lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo número 14 y el versículo número 1, donde dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Queridos amigos, el título del devocional el día de hoy es El peligro de juzgar. ¿Sabes que el apóstol Pablo le recomienda a la gente que está en Roma, esta iglesia que de alguna manera estaba en lo que es la capital del imperio romano, que se extendía por todas partes, por todo el mundo conocido en aquella época, un imperio muy poderoso? Y esta iglesia que estaba en la capital es entrenada, enseñada, adiestrada por el apóstol Pablo. Y una de las cosas que les recomienda hacer y que les enfatiza es: tengan cuidado, no estén juzgando a los creyentes por lo que ellos consideran que es bueno o malo. Acepten a todos, independientemente de que piensen que algo es bueno y tal vez para ustedes no es tan bueno. En lugar de rechazarlos, en lugar de alejarlos de la iglesia, en lugar de expulsarlos o en lugar de aislarlos o de mostrarles desprecio o rechazo, decía el apóstol Pablo: no, acéptenlos, abrácenlos, permiten que entren. Y pone un ejemplo de esto, hablando acerca de la comida. Dijo, por ejemplo, tal vez para algunos comer solamente verduras es bueno, y tal vez ustedes comen de todo, y para ustedes comer de todo es bueno. No desprecien, ni rechacen, ni alejen, ni juzguen a las personas que solo comen verduras, porque ellos piensan que comer verduras es bueno. Ellos creen que comer otras cosas es malo. Acerca de la fe les decía: a los creyentes que piensan diferente que ustedes, no los rechacen. Hay gente que cree que algo es bueno, que algo es malo. Y lo que el apóstol Pablo, queridos, está enseñando acá es: mientras todos estemos de acuerdo en puntos doctrinales, el pensar de que si algo es correcto o incorrecto ya no debería de causar diferencias entre nosotros. Y hoy en día, queridos, esto lo vemos muy a menudo, pero muy a menudo. Hay gente que para algunos es correcto usar solamente faldas, por ejemplo, las mujeres. Hay otros que es correcto usar falda, pantalón, pants, ropa deportiva, de todo tipo de vestimenta. Y en cuanto a esto, el apóstol Pablo dice: acepten a los creyentes, no los juzguen, no los rechacen, no los condenen, no se pongan a pelear con ellos. Lo dice de esta manera porque muchas veces hay que recordar esto y hay que entenderlo. Romanos capítulo 14, versículo 1. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Para algunas personas, algunas vestimentas son buenas, algunas otras vestimentas son malas. Y con eso ya la gente rechaza, condena, juzga, critica al más débil en la fe. Entendamos, queridos, que cuando una persona empieza a asistir a la iglesia por sus primeros días, recién se va integrando, no podemos pretender que cambie su manera de ser de manera inmediata o de forma inmediata. Es muy probable que va a vestir, por ejemplo, o va a hablar, o sus palabras van a ser, pues como vienen siendo en sus últimos años. Pero recién se está integrando a la iglesia. No podemos juzgar, no podemos criticar. Hoy en día el juicio es muy fácil de emitirlo, de soltarlo. Es muy fácil de criticar desde la mujer que va mal vestida a la iglesia. ¿Y cómo sabes si esa mujer, por ejemplo, recién se está convirtiendo? Recién está integrándose a la iglesia. En lugar de rechazarla, hay que aceptarla. Dice: acepten a los creyentes que son más débiles en la fe. No los juzguen, no los critiquen.
Pero hay personas que parece que no han leído este versículo, que más bien lo que hacen es condenarles, criticar, murmurar a sus espaldas, que todavía es peor. El murmurar, el criticar y el juzgar es pecado, y lastimosamente lo hace personas que se consideran maduros en la fe, personas que se consideran una eminencia en la iglesia, personas que se consideran años de experiencia en el evangelio y que creen que eso les da el permiso o la autoridad de juzgar, criticar, señalar a los que piensan de otra manera o a los que van llegando recientemente y se están integrando. Entonces, la reflexión del día de hoy, queridos, es para que cada uno de los que estamos escuchando este devocional nos pongamos a pensar y a meditar. ¿He juzgado recientemente el accionar de alguien en la iglesia? ¿He juzgado, he criticado la manera de vestir, la manera de hablar de alguien, la manera en la que alguien come o qué tipo de alimentos come, el tipo de música que escucha alguien? Mira, yo sé que cuando alguien va llegando a la iglesia, pues no pretendemos de manera inmediata que cambie su vida de un momento para otro. Algunas personas tienen esa capacidad o ese llamado. Algunas otras van haciendo una transición, comienzan un proceso de regeneración. Hay gente que de manera inmediata que llegó a la iglesia dejó todo tipo de vicio. Hay otros que llegaron a la iglesia y continuaron usando algo de sus vicios, pero en lugar de rechazarlos y criticarlos, vamos a entenderlos y a permitir que crezcan y maduren. Vamos al momento de la oración. Es momento de hacer oración. Vamos a hablar con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, meditar y reflexionar en ella. Y también pedirte perdón, Señor, por aquellas ocasiones en las que hemos juzgado, hemos criticado y hasta murmurado acerca de alguien que viene a la iglesia y que se comporta de manera diferente, Dios. Sabemos y entendemos que hay un trabajo detrás de la conversión de esta persona y que es tan difícil hacer llegar a alguien a la iglesia. Y es tan difícil que empiecen a hacer un proceso como para rechazarlos de manera inmediata y juzgarlos. Perdónanos, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para algunos, si hemos hablado mal de algunos otros. Dios mío, y que podamos verdaderamente manifestar madurez. Y la madurez se manifiesta en la tolerancia, se manifiesta en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en el amor, en la mansedumbre. Señor, que cada persona que está participando de este devocional entiendan que no nos llamaste a ser jueces. No nos llamaste a determinar cuando alguien está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Nos llamaste a ser hijos. Nos llamaste a ser hermanos y no a ser jueces. Padre Celestial, oramos por aquellas personas que recientemente se integran a alguna congregación, que están empezando a crecer, que empiecen a madurar, avanzar y que los cambios se vayan manifestando de a poco, Señor. Que les des paciencia y fuerza a ellos por si alguien algún día los criticó, los señaló, los juzgó o los rechazó. Y que nos enseñes a los que llevamos más tiempo conociendo de ti, a aceptarlos y a abrazarlos. Padre Celestial, gracias por este devocional, gracias por permitirnos meditar y aprender de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por estar en la sintonía. Qué bonito es aprender, ¿no?, de la palabra de Dios. Y qué bonito que nos habla y nos diga: hey, tranquilo, tú no fuiste llamado a ser juez. Tú no fuiste llamado a condenar y a determinar quién se va al cielo y quién se va al infierno. Tú no fuiste llamado a estar
señalando a todo el mundo y criticando a todo el mundo. Para eso pensará Dios, para eso tengo al diablo y para eso tengo a los fariseos, a los religiosos. Pero lo que yo quiero son hijos que manifiesten verdadera madurez. Verdadera madurez. La madurez no está en criticar, juzgar, señalar o condenar. Jamás, queridos, son pecado. Hay que dejar de hacer. Dejar el fariseísmo a un lado, dejar ese espíritu de religiosidad a un lado y aprender a entender los procesos de los demás. Gracias por estar en la sintonía. Estos devocionales los enviamos en mensaje de audio por WhatsApp. Y si te gustaría registrarte para recibir estos devocionales directamente todas las mañanas en tu celular, solamente mándame la palabra devocional al 770-813-9700. 770-813-9700. Cualquier duda o pregunta, llámanos a este número de teléfono, petición de oración. Estamos con un grupo de ministros pendientes detrás de nuestro call center para poder orar por ti y escuchar tu situación. Gracias, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Señoras y señores, feliz día martes 20 de enero. Estamos completamente en vivo a través de la número 1 para las familias en Atlanta. Esta es Alfa 103.9 FM y 990 AM. Les doy la bienvenida a esta edición de Hablemos con mucha alegría, con mucho gozo. Óyeme, seguimos en ayuno, ¿eh? Yo soy por acá, la voz de la conciencia, hablándote y diciéndote, seguimos ayunando, que no se te olvide, ¿ok? Que no se te vaya a olvidar y meterte por ahí un desayuno, una mordida de, no sé, un hot dog de ahí de la gasolinera o lo que sea que aparezca como tentación. Seguimos en ayuno, ¿no? Para algunas personas ya este es el día número 8 de ayuno, para algunas personas tal vez llevan un poco menos de ayuno porque empezaron después. Algunas otras personas empezaron antes y llevan más días. Lo importante, queridos, es aprender a hacer una desintoxicación, no solamente del cuerpo, pero también del alma. Parte de esto para hacer una desintoxicación del alma, y hay muchas cosas de las que nos debemos de despojar del alma. Una de ellas hablábamos en el devocional, ¿no? Era parte de nuestro devocional en el día de hoy. Hablábamos y decíamos que lastimosamente es muy fácil caer en la tentación de juzgar, criticar, murmurar, rechazar acerca de alguien que piensa diferente a nosotros. Y el apóstol Pablo siempre nos recomienda y nos dice, hey, tengan cuidado, ¿no? Acepten a las personas que son más débiles en la fe, abrácenlos, no los rechacen. Aquellas personas que piensan diferente a nosotros, hay para algunos quienes algo es bueno y otra cosa no es buena, mientras no sean puntos doctrinales, esenciales, deberíamos de aceptar a los creyentes, ¿no? Mientras alguien no venga y diga, no, ¿sabes qué? Creo que Jesús no es el Hijo de Dios, fue un profeta que mintió, que engañó. Bueno, esas personas sí se rechazan, porque ahí hay una diferencia en un punto doctrinal vital. No, eso no podemos aceptar a alguien que se acerque a la iglesia a pensar de esa manera y que vaya a contagiar o a tratar de influenciar a un grupo de personas, porque pues es un lobo vestido de oveja, ¿no? Prácticamente. Y hablando de lobos, también hay que tener mucho cuidado siempre con aquellos que están buscando sus propios intereses dentro de la iglesia, ¿no? A veces se acercan personas a la iglesia solo por buscar su propio interés y no el interés del reino de Dios, o no el interés de esa congregación, sino llegan a alguna congregación buscando su propio interés. Los tienes desde aquellos que buscan a quien acercarse para pedir dineros prestados, a uno, a otro, a otra persona,
y en realidad no se acercan a la iglesia por el amor a Dios o por el interés del reino de Dios o por el avance de esa obra, sino lo hacen para buscar beneficio propio, personal. Hay quien lo hace, repito, para buscar a quien piden dinero, hay quien lo hace para buscar a ver dónde se integra, dónde va y come gratis, a quien le pide comida y a todo el mundo está pidiendo comida y buscando comer gratis por todos lados. Hay gente que es así, ¿no? Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado con todo esto. Cuando hablamos de ayuno, querido, nos queremos despojar de lo que el apóstol Pablo nos enseña. No criticar, no juzgar, no rechazar. Hay algunas personas a quienes, para algunas es bueno, por ejemplo, eh, yo no sé, hay quien dice, no, pues la música secular para mí no es mala, siempre que no promueva promiscuidad, vicios, si es música bonita, si es música romántica, si es música que no promueva pues la maldad, para mí es buena, dicen algunos. Listo, entonces yo no soy quien, como creyente, yo no soy quien le pueda cambiar, no tengo el poder de cambiar su opinión acerca de eso, ¿no? Lo que ahí se necesita es la obra del Espíritu Santo, que sea Dios que les revele y que pase por un proceso. Tal vez esta persona recién se está integrando a la iglesia, tal vez lleva algunas semanas o meses y ese es su pensar. Pero nosotros somos muy cambiantes, queridos. Tal vez en un año ya no va a pensar de la misma manera. Tal vez en un año esa persona piensa y dice, bueno, creo que la música debería de ser para adorar a Dios. Creo que la música debería de ser para exaltar el nombre de nuestro Creador. Y cambia de opinión, pero cambia pues por las enseñanzas, por el Espíritu Santo obrando en su vida. El problema que he visto es que muchas veces nosotros cometemos el error de querer cambiar a las personas. Pensamos que tenemos el poder de cambiar a las personas. Yo siempre les he dicho a la congregación, miren, cuando vengan a la iglesia no esperen que alguien les diga qué está correcto, qué tienes que quitarte, qué tienes que ponerte, cómo debes de vestir, cómo debes de hablar. Yo les digo, no, 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 no. Esa no es mi función. Mi función es enseñar la palabra de Dios. Mi función como pastor es venir y darte lo que Dios dice en la Biblia, amplificar la palabra de Dios. Y cuando digo amplificarla es usar un micrófono, traer una exposición de la palabra y traer esta enseñanza. Ya no me corresponde a mí hacer algún cambio en la vida de las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Mi función como pastor es enseñar. Y con la enseñanza el Espíritu Santo orará. Y mira que en la congregación, bendito sea Dios, nunca he tenido que decirle a alguien, por ejemplo, deja de tomar, o deja de fumar, o deja de vestirte de esta manera. A nadie le he tenido que decir. A nadie le he tenido que decir en la congregación, deja de ser desleal con tu esposa, o deja de ser infiel. A nadie le he tenido que decir. Yo lo único que mi función es venir a traer la palabra de Dios, a predicarla. Ese es mi trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es traer convicción a la gente. Y esa convicción les va a ayudar a hacer cambios. Yo siempre he creído que cuando alguien pide a otro hacer un cambio, ese alguien se va a aferrar a no cambiar. Número uno. Dos, si produce el cambio porque alguien se lo está pidiendo, ese cambio será temporal, será de corta duración y será solo para complacer a la persona, pero no será un cambio que se produzca desde el corazón, desde el interior, y obviamente no va a ser un cambio genuino, no va a ser un cambio duradero. Esto aplica, por ejemplo, para aquella esposa, voy a poner varios ejemplos, pero aquella esposa que le dice al esposo, ya deja de tomar, por favor, deja de beber, te lo pido por favor, hazlo por mí, hazlo por tus hijos. Ese bebedor no va a querer cambiar por complacer a alguien. Y si llegase a hacer un cambio, lo va a hacer porque
se lo pidió, pero ese cambio no será genuino. Será de corta duración, será un cambio momentáneo. Porque el cambio no se ha producido desde el corazón, desde el interior. Pero, por ejemplo, si ese bebedor viene a la iglesia y empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a escuchar acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, empieza a entender que Él es un templo viviente, un santuario donde habita el Dios del cielo, que debe de cuidar ese templo, que Él ya no se pertenece a Él mismo, sino que le pertenece a Dios, que otro es el dueño de Él y no Él mismo. Cuando empieza a escuchar este tipo de enseñanzas, este bebedor, sin que nadie se lo pida, va a manifestar cambios que se producen desde el corazón. Esos cambios son genuinos, son duraderos, son verdaderos. Porque viene la convicción a él de que necesita un cambio. Y esa es la función de nosotros, la iglesia, queridos. La de promover la palabra de Dios, predicarla y enseñarla. No la de cambiar a las personas. Nosotros no cambiamos a nadie. Es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Y esto lo digo porque hay muchos lugares, muchas iglesias, muchas familias y muchos individuos, varones y hembras, mujeres y hombres, que se creen que son la máxima autoridad para cambiar a la gente y que son capaces de criticar y juzgar y hasta murmurar en las espaldas de las personas. E incluso a veces tienen el atrevimiento de decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, como si fueran soldaditos y como si el comandante estuviera dándoles la orden de lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. Y lo único que están haciendo es terminando con la iglesia, apartando a la gente o alejándolas, porque la gente no quiere que les digan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. La gente quiere que les prediquen la palabra de Dios. La gente quiere escuchar las buenas nuevas de salvación. La gente quiere que les expliquen la Biblia, pero que se las prediquen desde el corazón, desde el ejemplo, desde ser genuinos. La gente no va a la iglesia a que les lean una prédica. La gente va a la iglesia a que les modelen una prédica, a que les sean el ejemplo de una prédica y que además esa prédica esté sellada por el Espíritu Santo. Y cuando las personas vienen y escuchan la palabra de Dios, el cambio se empieza a manifestar, pero desde el interior de ellos. No porque alguien se los pide, no porque alguien los condena o los critica y los juzga. Y así, queridos, cuando en la iglesia hay libertad, el Espíritu Santo puede obrar. Pero cuando en las iglesias hay gente que se la pasa diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y tratando de forzar cambios humanos, ahí el Espíritu Santo no puede hacer nada, porque el Espíritu Santo dice, o eres tú haciéndolo o soy yo. O eres tú el que impones o me permites a mí, el Espíritu Santo, a moverme en el corazón de ellos. Y nosotros, queridos, te lo digo como pastor, te lo digo como iglesia de Georgia, un día dijimos, Señor, nosotros no vamos a forzar ningún cambio en nadie. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios y enseñarles. Y ellos solos, por medio de la obra del Espíritu Santo, van a empezar a hacer el cambio que tienen que hacer. Van a empezar a manifestar la transformación. Y bendito sea Dios, queridos, esa es la fórmula que ha servido y que ha funcionado, porque entendemos que es a lo que Dios nos ha mandado. A predicar. No a ser jueces de decir esto es correcto y esto es incorrecto. No vamos a ser jueces, vamos a ser predicadores, mensajeros. Vamos a evangelizar, a llevar el evangelio de las buenas de salvación. Y cuando lo hacemos desde el amor, cuando lo hacemos desde el corazón bondadoso, misericordioso, con paciencia, con los frutos del Espíritu Santo, queridos. Los frutos del Espíritu Santo. Cuando en un pastor o en los líderes se ven los frutos del Espíritu Santo, esas personas, esos líderes, esos pastores manifiestan amor, bondad, benignidad, paz, paciencia, fe, mansedumbre, humildad, dominio propio, ¿no?
Pero cuando alguien está como comandante, dando órdenes e imponiendo, esos comandantes, esos que dan órdenes y que dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está correcto, lo que está incorrecto, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí está un ser humano dando órdenes de comandancia sin amor, sin paz, sin benignidad, sin frutos del Espíritu Santo. Sin frutos del Espíritu Santo. Solamente por acá, queridos, en esta edición de Hablemos, haciendo ver y profundizando un poco de lo que aprendimos en nuestro devocional en el día de hoy. ¿Cuál debería de ser nuestra función? Si ni siquiera los pastores deberíamos de atrevernos a emitir juicio de algo correcto o incorrecto, de mira, tienes que hacer esto, deja de hacer esto. Si ni siquiera nosotros los pastores, imagínate los líderes o imagínate un miembro, por más años que lleve ese miembro, por más que piense que tiene autoridad, porque lleva 50, 80 años en el Evangelio, pero no manifiesta frutos del Espíritu Santo, no muestra amor. Y lejos de predicar el Evangelio, lo que se pone a venir a la iglesia es a ser el juez de todo el mundo y a decir quién es correcto, quién está incorrecto, quién lo hace bien, quién lo hace mal. No es esta la manera. Y te lo dejo por acá solamente a nivel de reflexión, para que no caigamos en ese error de convertirnos en jueces, sino más bien ser hijos. Dios no nos llamó a ser jueces, sino a ser hijos de Dios y a ser hermanos en la fe y a ser el reflejo de su imagen. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Gracias, queridos, por estar compartiendo en el día de hoy este segmento. Espero que tengas un feliz día. Espero que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vas y a cualquier objetivo que persigues alcanzar. Que Dios bendiga tu hogar y tu familia. Dejamos hasta aquí la edición de Hablemos. Gracias por estar conectaditos. Esto es Alfa 103.9 FM y 990 AM. Gracias. Alfa 103.9, diseñada para toda la familia.